Bueno, pues hoy tenemos un nuevo Café Inviven. Esta vez va un poco más de química. Ya sé que a lo mejor tú estés pensando, José, esa yo no la probaba en clase. Bueno, creo que nos va a dar pues un poquito de interés saber cómo podemos utilizarlo para muchas cosas. La persona que os traigo hoy me la han recomendado, y me la ha recomendado una amiga, gran amiga, así que yo estoy segura que nos lo vamos a pasar genial porque llevo 15 minutos hablando con él y tenía que haber empezado a grabar hace 15 minutos porque hemos perdido, yo creo que ya información. Él es ingeniero químico por la Universidad de Granada, donde también es doctor. Ha estado en MIT, justamente además en Estados Unidos, trabajando durante 6 años y ahora mismo dirige su propio laboratorio en Swansea. Creo que lo habré pronunciado bien, si no ya nos dirá él. Fue presidente de la Asociación Española de Científicos en Estados Unidos y ahora también, que se llama ECUSA, y está hablando también con, ahora mismo en Reino Unido, con los científicos españoles de allí, de Reino Unido, donde tienen un proceso de asociación. Como veréis, todo va a ir un poco de química, a ver un poco de qué va el tema, pues de qué hacemos después de investigar y sobre todo por dónde están investigando las nuevas fórmulas, porque él tiene algo que yo creo que os va a impresionar, porque a mí me impresiona. ¿Será que es que solo simplemente soy médico? Están investigando sobre quitina, que lo están sacando de la cáscara de las gambas y creo que nos va a hablar algo de energías, electrodos o algo así. Seguramente algunos de vosotros ya sabéis de quién estoy hablando con todos los datos que os he contado, pero si no, os presento a Fran Martín Martínez. Muy buenas, Fran. Hola Rosa, muy ¿Qué tal buenas, estás? muy bien, ¿qué tal? Hablábamos del tema de la ciencia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con un científico aquí en España? Porque me has dicho que estabas doctorado por la Universidad de Granada, que eres ingeniero químico, y después, ¿qué? ¿Qué hacemos con todo eso? Que me imagino que has estudiado una carrera, un doctorado, que estarías, me imagino, que en la tesis algún año que otro, ¿no? Porque esto no se saca con 6 meses. ¿Qué hacemos después, Fran? Bueno, la carrera investigadora es muy larga, es decir, normalmente desde que tú haces el doctorado hasta que tienes lo que se llama una plaza permanente, una plaza fija, eso tanto en España como en cualquier otro país lleva bastante tiempo. Es decir, normalmente tú cuando terminas tu tesis, lo normal es hacer lo que se llama un periodo postdoctoral, que suele ser de un mínimo de 2 años, pero que se puede extender algo más. Y a partir de ahí, pues lo que intentas es eso, conseguir ya una plaza de profesor asociado en algún tipo de universidad que te permita, digamos, establecerte de una manera más estable, crear tu propio grupo y ser tú, digamos, el que lleva tu propia investigación. ¿Cuánto se Eh, puede tardar en eso? Porque claro, dices que lleva un tiempo, yo que soy muy nerviosa y ansiosa, ¿cuánto es ese tiempo? sí, ya te digo, lo mínimo que una persona suele estar de postdoctoral suelen ser un par de años. La realidad es que al final suele llevar bastante más. A mí, por ejemplo, pues yo desde que terminé la tesis estuve 2 años, casi 3 años en Bruselas como postdoctoral. Uh -huh. De allí me fui a Estados Unidos y estuve en el MIT primero otros 2 años como postdoctoral y luego prácticamente 4 años como investigador científico, que era una plaza, digamos, algo más senior, más establecida y que yo podría haber estado incluso algo más, pero que todavía no era totalmente independiente como para tener mi grupo de investigación. Es decir, que yo hasta que ahora estoy en Swansea, donde tengo mi propio grupo de investigación, a mí realmente me ha llevado pues casi que 8 años en total, desde que termino la tesis hasta que estoy establecido. Sí es verdad que yo, por ejemplo, conozco casos de, bueno, compañeros que a lo mejor pues han hecho su tesis. Tengo un compañero, por ejemplo, hizo su tesis en Zúrich, se fue al MIT, estuvo allí 2 años como postdoctoral, casi tres, y ahora tiene su propio grupo en Holanda. Es decir, a él le llevó, digamos, 3 años desde que acaba la tesis hasta que se establece, digamos, de manera más estable, ¿no? Uh -huh. Eh, pero bueno, digamos que entre estos dos casos que te estoy comentando estamos prácticamente todos. La gente suele salir, porque estás hablándonos de Bruselas, de Estados Unidos, ahora en Reino Unido. ¿Nuestros científicos salen por obligación o por devoción? ¿Porque tienen que aprender o porque no les queda más INRI que irse de aquí? Sí. Bueno, yo creo que habrá ambas situaciones, ¿no? Lo ideal sería que todo el que sale salga por devoción y que nadie tenga que salir por obligación. La realidad es que, bueno, pues habrá muchos que salimos por devoción. Yo salí por devoción al principio,
pero habrá otros muchos que saldrán porque no tengan más remedio que porque no encuentren otra cosa en España, ¿no? En ambos casos, tanto los que se van como por devoción como por obligación, lo ideal sería que luego pudiesen volver y que volviesen cuando ellos quisieran. Si alguien no quiere volver, obviamente no lo vamos a obligar, pero el problema está en cuánta gente a lo mejor sí que quiere volver, pero no encuentra la manera de volver, ¿no? Y todo va un poco a lo que hablábamos, que es esa estabilidad y esa posibilidad de tener, digamos, una plaza más o menos permanente que te permita establecer tu grupo. Eso es lo que sería ideal que cualquier persona que se haya ido pudiese volver a España para montar algo así. Perdona mi ignorancia, pero cuando tú hablas todo el rato de establecer el grupo, me imagino que el grupo le paga a la universidad o tiene que ser el propio investigador que consigue economía para poder mantener a que tenga varias personas trabajando para él. Sí, eso realmente es como lo acabas de decir en el segundo caso. Es decir, en el mundo de la investigación, sobre todo cuando tú ya te estableces, la gran mayoría del tiempo lo pasas tristemente no investigando, sino buscando dinero para investigar. Es decir, hay una serie de convocatorias para proyectos y, bueno, eso cada país tiene sus convocatorias nacionales, pero luego hay también a nivel europeo o incluso para colaboraciones internacionales y con empresas privadas también, donde tú tienes que buscar financiación para poder llevar a cabo tu investigación. Sí es verdad que algunas universidades, cuando te fichan, cuando tú tienes tu plaza inicialmente, te dan un pequeño paquete económico para que inicies tu investigación. Y que a lo mejor, por ejemplo, yo en mi caso en Swansea, cuando yo firmé con ellos, me daban una cantidad de dinero inicial para contratar a un primer doctorando que hiciera la tesis conmigo y también una serie de dinero para equipamiento para hacer mi investigación. Que es otra de las cosas que creo que en España se podrían mejorar. Es decir, aún en los casos en los que una persona puede acceder a una plaza en la universidad, realmente esa plaza lo único que te dan es la plaza. Es decir, no existe ningún tipo de paquete económico que te permita a lo mejor contratar una primera persona o iniciar esa investigación, con lo cual te contratan, sí, tienes tu plaza, pero no tienes, digamos, los medios económicos ni de equipamiento a lo mejor para hacer tu investigación. Y entonces tienes que ponerte a buscar ese dinero y bueno, te puede llevar más o te puede llevar menos el tenerlo. ¿Y si no lo consigues, Fransas? Tenemos a un tío contratado en la universidad con una plaza de brazos cruzados porque a nadie se le ha ocurrido poder conseguir sacar una subvención para que esa persona investigue. Pues, hombre, de brazos cruzados no estará porque esa persona, además, por estar en una universidad también va a estar dando docencia, es decir, esa persona pues estará dando sus clases, estará trabajando con estudiantes, pero obviamente si no consigue la financiación necesaria, lo que es su parte investigadora en la realidad puede estar totalmente anulada. Y de hecho hay muchos casos de incluso profesores ya establecidos, yo conozco casos en la universidad, donde ellos a lo mejor en una época sí que tuvieron una serie de proyectos activos que le permitían contratar gente y hacer su investigación, pero que cuando esa, digamos, esa financiación se ha venido a menos o no han tenido suerte o sus ideas que han planteado no han sido financiadas, el grupo de investigación muere literalmente, es decir, ese profesor se queda sin ningún tipo sin ningún doctorando, sin ningún postdoctoral, sin ningún investigador y se dedica a su docencia, solo y exclusivamente. Eso puede pasar y de hecho pasa, claro que sí. No es lo más llamativo, lo que más os llama la atención la docencia, ¿no? O sea, mi experiencia con gente que tengo conocida en el sector es como la docencia tenemos que darla, ¿no? Y aparece un poco el tener que, pero lo que os gusta es mojaros las manos e investigar y ver qué es lo que está sucediendo para aportar nuevas herramientas, me imagino, para conseguir un mundo, una sociedad un poquito más factible, ¿no? Sí, a ver, es cierto, o sea, nosotros los que estamos en esta carrera nos gusta mucho la investigación, luego también hay gente que te puede gustar también la docencia, a mí de hecho me gusta mucho la docencia, cuando estaba en el MIT, mi contrato era estrictamente investigador, yo no tenía que dar ninguna docencia y sin embargo busqué la manera para integrarme en algunos programas docentes para poder dar clase porque me gusta esa interacción con los alumnos, me gusta también el ayudar a formar gente que viene detrás nuestra, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mí me gustan ambas partes, pero, por ejemplo, si fuera solamente docencia, no me gustaría. Es decir, siempre quiero seguir involucrado en investigación.
podría seguir adelante si fuera solo investigación, sin la docencia, pero si fuera solo docencia sin investigación me costaría un poco más. Sí, sí es verdad que hay gente que sí, que a lo mejor pues no le gusta la docencia y, bueno, hacen lo que pueden con la docencia porque tienen que hacerla, pero su dedicación es totalmente investigadora. Antes que hablemos un poco de la aplicación de esos materiales nuevos que tenéis, ¿no? De, ¿cómo lo habéis llamado? Materiales bioinspirados, que me ha gustado el nombre, y el biomasa. Y me cuentes un poquito eso, porque eso de bioinspiración casi me suena a poesía. Cuéntame, porque claro, tú has vivido la experiencia de incluso dirigir, estar como presidente en una asociación donde había muchos científicos españoles que habrán ido, me imagino, que por diferentes recursos. ¿Para qué se necesita una asociación de dicho calibre? ¿Es para conseguir tener ciertos recursos y volver a España con una serie de condiciones? ¿Por poder ver a otros españoles y que penséis de forma parecida? ¿Qué es lo que se llega a suceder así en una asociación? Porque me ha llamado la atención que haya tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Bueno, la hay en muchísimos más países. De hecho, hay hasta un total, creo que 12 ahora mismo, o 13 asociaciones de este tipo en distintos países por todo el mundo, y de hecho están todas, digamos, asociadas dentro de una especie de federación de asociaciones que se llama RAICEX, que es una red de científicos españoles en el exterior y que aglutina, digamos, a todas estas asociaciones, tanto la de Estados Unidos, que se CUSA, como la de Reino Unido, CERU, como otras muchas. La razón para asociarnos, a ver, hay obviamente un componente como el que tú dices, ¿no? Es decir, hay mucha gente que quiere mantener ese vínculo con España y que quiere también explorar maneras a lo mejor de volver, pero tiene también otras muchas facetas, es decir, en algunos casos simplemente lo que pretendemos también es, digamos, crear una red de científicos que compartimos el hecho común de ser españoles. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de CUSA, ni siquiera tienen que ser españoles, podrían ser profesionales de ciencia y tecnología que sean españoles o que tengan algún tipo de vinculación con España, que por lo que sea les gusta España y quieren estar en esa asociación, que hablan español porque son latinoamericanos y quieren estar ahí. Es decir, hay una serie de otras, hay otra serie de personas que también forman parte, ¿no? Entonces, la idea puede ser simplemente el hecho de crear esa red. En algunos casos hay programas para ayudar a diseminar la ciencia que nosotros hacemos en la sociedad, para ayudar a que la sociedad entienda estos avances científicos y tecnológicos, programas para hacer llegar la ciencia a las escuelas, que los niños cuando están en el colegio se interesen por esa ciencia, ayudar a estas personas a desarrollar profesionalmente su carrera, es decir, cómo seguir avanzando en esa carrera académica que hemos dicho que es bastante larga, pues cómo conseguir esas plazas estables. Y esto no tiene necesariamente que ser en España, es decir, en muchos de estos casos todo esto que te hablo se hace en el mismo Estados Unidos, por ejemplo, es decir, vamos a las escuelas estadounidenses a dar charlas allí, ayudamos a personas que a lo mejor quieren seguir en Estados Unidos a cómo dar un salto al siguiente paso en su carrera profesional. Y luego también, obviamente, ayudar a las personas que quieran volver a que mantengan ese vínculo y que estén informadas de cómo volver a España, ¿no? Pero no es solamente, digamos, esta última parte, sino todo lo demás también. Claro, y una de las cosas es para informarnos, como estabas diciendo, a la sociedad como de los nuevos inventos o las nuevas situaciones. Y tú me decías antes que estabas dirigiendo un laboratorio en el que estabais viendo aplicaciones de materiales biomasa, has dicho, ¿no? Biomasa, eso es. Cuéntanos un poquito qué es todo eso, en lo que habías estado estudiando, sobre todo porque antes me comentabas que utilizamos muy mala energía y que esto está muy limitado y que si no nos extinguimos antes, algo habrá que hacer. ¿Qué es lo que estáis haciendo los científicos? Sí, a ver, con la primera parte de llegar a la sociedad que te comentaba, sí que creo que me gustaría decir que creo que hay una parte importante en la que los científicos tenemos que hacer un trabajo de, digamos, de acercar esa ciencia y que la gente entienda el valor de esa ciencia. Es decir, es verdad que se necesita mayor inversión, se necesitan más infraestructuras y se necesitan muchos más medios, en particular en España, pero en el mundo en general también, para ciencia, ¿no? Pero creo que también es importante que la sociedad demande
todo eso. Es decir, si forma parte también de toda la sociedad en su conjunto de demandar, de entender que la ciencia es una prioridad, que tiene que ser una prioridad para generar riqueza, para generar bienestar, para que nuestra sociedad avance, ¿no? Entonces, para que la sociedad realmente también demande eso, es parte también nuestra de los científicos de hacer que la sociedad entienda el valor que tiene, ¿no? Y por eso, pues esas actividades que se hacen para acercar la ciencia a la sociedad creo que son importantes. Y con respecto a lo de la... Yo, Fran, yo creo que nos damos cuenta solo de esa necesidad cuando de repente estamos todos rezando y con velas puestas y muchos santos para ver si alguien hace una vacuna, ¿no? Y entonces esperamos que algún científico por fin encuentre la vacuna, que sea todo rápido, y es como en el momento crítico, en el momento de urgencia, cuando, no sé, desde mi punto de vista, creo que, como decía Silvia Leal en uno de los programas, deberíamos de sacar el pecho porque tenemos grandes científicos españoles y que no sea solo la selección nacional de fútbol o que tengamos a un Rafa Nadal, ¿no? Sino que los españoles han demostrado una categoría también muy elevada desde un punto de vista intelectual para estar ahí, pero que no sea solo en los recursos más rápidos. O sea, es que creo que no nos enteramos de muchas de las cosas, porque yo lo veo desde el punto de vista médico, ¿no? O sea, no teníamos respiradores y de repente entonces alguien coge de repente una impresora 3D y hace y entonces consigue utilizar un aparatito en nada que nos ayude y nos facilita. ¿Dónde está todo eso? Porque claro, no hay un listado de cosas como que se están investigando, o por lo menos que nos llegue al público, ¿no? O sea, pues cuando nos contaba que te decía antes Silvia Leal, que ella se había llevado una oreja que se le habían dedicado y todo en 3D y que podía haber sido utilizada para... Pues claro, nosotros desde la medicina, que estás esperando que la gente pueda conseguir ser donante y que puedas tener ciertos órganos, pues te vienen a decir, oye, macho, que es que no queda nada para que no necesitemos donantes, que es que estamos ahí. Pero eso no nos lo cuentan. Sí, o sea, claro, eso es lo que decimos, ¿no? Es decir, cuando llega una crisis como esta, es cuando realmente nos acordamos de los científicos y nos acordamos de que necesitamos la vacuna. Pero claro, no solo nos acordamos de eso, nos acordamos de toda la infraestructura que esos científicos necesitan para producir eso, o nos acordamos de todo el tejido empresarial que haría falta para producir todo eso que ahora mismo necesitamos, desde la vacuna hasta los respiradores, hasta cualquier otro tipo de componente o de fármaco, ¿no? Entonces, al final, pues claro, al final también se trata, tú decías el ejemplo de Rafa Nadal, ¿no? O de la selección, pero también se trata de dónde basamos la economía también del país. Es decir, parece como que la investigación, la innovación, la tecnología no ha sido un pilar importante en todo ese desarrollo, porque, pues no sé, porque ha habido pilares más basados pues en la industria, digamos, de la construcción o en el sector servicios. Y está bien, es decir, hay mucha gente que vive de eso, ¿no? Hay mucha gente que vive del sector servicios, del turismo, etcétera. Pero claro, tienes que tener otras cosas y otras cosas que son también verdaderamente importantes. Entonces, claro, tú ahora te ves en la tesitura de que, de acuerdo, gracias a esta crisis tenemos que reactivar la economía, porque si no se abre el comercio, no se abren los bares, no vienen turistas, todo ese sector se va a resentir y hay mucha gente que vive de eso, totalmente de acuerdo, pero claro, también te das cuenta de que no tenemos otra alternativa. Es decir, ¿dónde está esa industria que ahora podría haber producido esa vacuna mucho más rápido, a lo mejor en competición con Estados Unidos o con Alemania? ¿O dónde está toda esa tecnología que se necesita? ¿Dónde está ese tejido de innovación, de investigación, ¿no? Pues claro, si todo eso estuviera ahí en situaciones, digamos, de crisis y de necesidad, se puede poner a su capacidad total, pero tienes que tener toda esa infraestructura. Que no digo que no la haya, o sea, hay infraestructura en España, pero no todo lo desarrollada que podría estar si te comparas con otros países. Os veo que en la declaración de la renta vamos a tener que poner 3 cuadraditos por lo menos para que elijamos, ¿no? O sea, lo social, la iglesia y lo científico, porque a lo mejor a alguno de nosotros estaría bien que se diera un porcentaje, ya que eso, ¿no? O sea, si nos va a permitir salir y que las economías vayan dando, pero a lo mejor parte de esto también tiene que reivindicarse que nosotros sepamos que tenemos que hacer también peticiones de estas, porque luego, como sucede en estas crisis, podemos ver cosas. ¿Qué puede estar pasando ahora mismo? Cuéntanos cuáles son las últimas movidas en las que te estás metiendo de investigación, que estás hasta el fondo y estás viendo cosas diferentes, porque decíamos que
el mundo puede terminarse, que no tenemos espacio y sitio para todos, y me has hablado de qué vamos a hacer con tanto desecho. A ver, sí, bueno, lo que comentabas tú de los materiales bioinspirados. Que Suena dices, poético, Fran? No me digas que no. sí, sí, sí. Depende mucho. Sí, a ver, la idea de eso, al fin y al cabo, es que cualquier material y cualquier tecnología que nosotros podamos pensar, normalmente la naturaleza ya la ha desarrollado y ya ha resuelto ese problema de alguna manera. Entonces, si nosotros queremos desarrollar cualquier cosa, primero tenemos, digamos, que observar cómo hace eso la naturaleza, ¿no? Y hay ejemplos evidentes, ¿no? O muy obvios, como puede ser, pues si quieres desarrollar mejores aviones, pues la gente se inspira mirando un pájaro, ¿no? Es decir, nadie pone a volar un avión que tiene la forma de un cuadrado, ¿no? El avión tiene sus alas y tiene tal, porque nos hemos inspirado en cómo es el diseño de un pájaro y ahora tenemos aviones, ¿no? Pero luego hay muchos otros ejemplos, es decir, nosotros, por ejemplo, en el MIT estábamos investigando nuevos adhesivos y una de las cosas que estudiábamos es cómo hacen los mejillones para unirse a las rocas. Es decir, si tú piensas el tipo de adhesivo o de pegamentos que nosotros tenemos. Espera, me he perdido. No soy tan científica. ¿Estáis investigando como un adhesivo para que el mejillón, que no sé muy bien dónde habéis sacado, te adhiera a las rocas? ¿Cómo vas tú? No, inspirado por eso. O sea, tú piensa cómo es un pegamento que tú puedas comprar. Tú vas a la tienda y compras tu pegamento. Vale. Le hay una serie de instrucciones, ¿no? Y te dice que tú tienes que limpiar muy bien la superficie, secarla muy bien, aplicas tu pegamento y pones las dos piezas juntas. Es decir, tu pegamento es bueno, pero tiene una serie de limitaciones. Es decir, no puede estar sucio, no puede estar mojado. Y digamos que es la limitación intrínseca del material que tú has desarrollado. Como humano, tú has desarrollado un pegamento que tiene esas limitaciones. Perfecto. Ahora, si tú quieres hacer uno mejor, te puedes inspirar entendiendo cómo hace el mejillón. Que no le mueve de la roca. Se adhiere a una roca en condiciones donde tú tienes agua, donde tú tienes sales, donde tú tienes cambios de temperatura, tienes oleaje, tienes todo tipo de cosas que en principio irían en contra de lo que tus instrucciones te están diciendo de cómo usar un pegamento. Y sin embargo se pegan. Y se pegan mucho mejor que cualquier pegamento que nosotros tengamos. Así que alguien de repente se fijaría en qué es lo que está haciendo el mejillón y trataría de ver algún tipo de material parecido o algo así, o un tipo de... Claro, exacto. O sea, el mejillón pues tiene en sus hebras, en la punta, hay una proteína. Esa proteína tiene un tipo de grupos químicos que se llaman catecoles y esos catecoles son responsables de esa adherencia. Entonces, si tú quieres un pegamento que sea similar, pues lo que tienes que, digamos, sintetizar algo que tenga esos catecoles, que tenga esos grupos. Y si tú pones eso ahí, a lo mejor tu pegamento va a ser igual de bueno, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de lo que nosotros investigábamos sobre lo que es un material bioinspirado, ¿no? Entonces, esa bioinspiración la puedes llevar entonces a muchos ámbitos. Otro ejemplo que trabajábamos allí es con la tela de araña o con la seda de los gusanos de seda. Es decir, la tela de araña es más resistente que el acero. Lo que pasa es que una hebra de tela de araña es muy, 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 muy fina, mientras que un cable de acero es del grosor de un dedo. Pero si tú tuvieses una tela de araña del grosor de un dedo, sería tan resistente como la tela de Spider-Man, de hecho. O sea, eso es realista en el sentido... No es película, cuando la gente dice se rompería. Acabamos de darnos cuenta que... Si fuese así de gruesa, no se rompería. Y solo tienes que pensarlo. O sea, de una hebra casi transparente de tela de araña, se sujeta una araña que es enorme si la comparas con esa hebra. No solo eso, es capaz de atrapar una mosca, por ejemplo, o algo que viene volando, que no deja de ser un proyectil y lo atrapa sin romperse. Pero es que es incluso mejor que el acero, porque no solo es más resistente, sino que encima es elástica, se puede extender un 60% antes de romperse. Entonces, y está hecha de proteína. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tú tienes un material que es elástico, súper resistente y hecho de proteína, de lo mismo que estamos hechos nosotros. Entonces,
¿Cómo está hecho ese material? Pues vamos a estudiarlo, vamos a entenderlo y a lo mejor podemos hacer materiales similares que tienen inspiración en esa tela de araña. Incluso cómo se produce la tela, o sea, la tela de araña, la araña la produce, no deja de ser una impresora en 3D. Es un órgano complejo que saca una hebra y que construye en el momento una estructura tridimensional con un rendimiento desde el punto de vista mecánico excelente. Mientras que nosotros tenemos una impresora en 3D que es una caja que obviamente si la pones en mitad del campo no te va a crear una tela de araña unida a todas las ramas que tú tengas alrededor. Es decir, la tela de araña, la impresora en 3D de la araña es muchísimo más avanzada que nuestra impresora en 3D. Entonces, si tú lo analizas, si tú ves lo que es un avión con respecto a un pájaro, un pegamento con respecto a las hebras de los mejillones, o una impresora en 3D con respecto a, y con perdón, el culo de la araña, todas nuestras tecnologías funcionan, están muy bien, podemos estar muy orgullosos, pero están a años luz de lo que la naturaleza está haciendo. Claro, es que estaba pensando, porque sí que había oído o algo así, que incluso es impermeable, ¿no? O sea, es que el agua no pasa a la tela de araña, que estabais haciendo materiales... Claro, es hidrófola, sí, sí. Sí, eso me contaron el otro día y dije, mira, ya he aprendido una cosa nueva. Claro, y entonces, estas tecnologías, y es en lo que yo, y bueno, todo lo que te he contado va un poco en relación a lo que estudiaba en el MIT, y ahora conectando con lo que estudio ahora también, es que esta inspiración en estas tecnologías, en estos materiales, no está solo en su rendimiento, sino además está en su reutilización. Es decir, y ahora, por ejemplo, te pongo el ejemplo de un árbol, ¿no? Un árbol es un sistema tecnológico que estructuralmente es muy robusto, es decir, la madera con su lignina, celulosa, etcétera, mecánicamente es un material muy interesante que tiene una gran resistencia. El árbol, además, es un sistema de energía solar, está recogiendo energía del sol con mayor eficiencia que nuestras placas solares, la transforma en energía química a través de una serie de reacciones. Es decir, si tú lo analizas, tiene muchos de los materiales y tecnologías que nosotros estamos intentando hacer con nuestra energía solar, con otras cosas, pero es que además ese árbol, cuando termina de utilizarse, se desintegra, digamos, no deja ningún tipo de residuo y sirve a la naturaleza para producir otra serie de cosas. Nuestras placas solares, el día que terminemos de usarlas, no se van a reintegrar en nada. Van a generar, digamos, una cantidad de residuo que tendremos que pensar cómo reciclar, ¿no? Y ahora se está pensando en eso, los científicos están pensando en cómo reutilizar muchos materiales para que podamos conseguir darles una segunda o una tercera vida. Exacto, eso es lo que ahora se llama, bueno, en el caso este del material, pero en otros ámbitos lo que se llama economía circular. Entonces, todo lo que ahora se habla de economía circular es cómo tener todo un tipo de tecnologías que no solo nos permitan el uso pues, de una serie de materiales o recursos o lo que sea, pero que también se pueda reutilizar luego todos los residuos que eso produce, ¿no? Y entonces, yo en mi ámbito particular lo que investigamos es eso, es decir, cómo podemos diseñar los materiales para que estén diseñados no solo para su, digamos, rendimiento durante su ciclo, su vida, sino también para su reutilización una vez que termines. Esto sería un poco, Fran, como las bolsas que han hecho que sirven para poder trasladar y que luego es alimentación para los propios peces en el mar. Exacto. O sea, eso es un material que está diseñado para rendimiento y para reuso. Es decir, tú has creado un material que ya estaba pensado de inicio para funcionar como una bolsa, que es para lo que se ha diseñado, pero que cuando ya no se use se pueda desintegrar y o bien se disuelve y es totalmente inocua. Entonces, claro, si lo piensas es un poco más allá del reciclaje, es decir, realmente no es reciclaje. Es decir, nosotros investigamos va un poco lo que estamos discutiendo. Nosotros investigamos en reciclaje hoy día, por ejemplo, en el caso de los plásticos, porque hace 100 años, cuando se empezó a lo mejor a investigar todo esto, no
por las razones que fuera, tampoco vamos a que ello no es que fuese malo, había otras prioridades, había otras necesidades tecnológicas, ¿no? Había que producir materiales para ciertas aplicaciones. Pero el hecho es que cuando esos materiales, todos esos plásticos se desarrollaron, no se pensó qué haremos con ellos cuando no los necesitemos. Y ahora estamos investigando qué hacer con ellos. Entonces, ¿a todo material que hacéis nuevo? O sea, me refiero porque dices, en aquellos momentos había otras prioridades, todo lo que se investiga ahora nuevo siempre se plantea luego un qué vamos a hacer ahora cuando se termine. ¿Se está planteando esta idea como algo obligatorio o solo veis materiales ya existentes para darles un nuevo uso? A ver, yo no diría que es obligatorio, pero sí que se está considerando mucho más. Yo, por ejemplo, una de las cosas en las que trabajo todavía con gente allí en el MIT, con una profesora allí, es cómo integrar todo este tipo de investigación en ciencia y tecnología con aspectos sociales e incluso de historia de la ciencia. Es decir, considerar todos los factores sociales e históricos que también influyen en la tecnología que tú desarrollas. Y la idea es justamente lo que tú estás diciendo, es decir, si nosotros no lo consideramos, puede que estemos desarrollando ahora materiales que por muy bonitos que sean en ese aspecto de su reutilización, etcétera, igual hay ciertas consecuencias que nosotros no estamos considerando, que son, digamos, inesperadas, pero que a lo mejor en el futuro van a estar ahí. Obviamente no tenemos todas las respuestas, es decir, tú aún así puedes desarrollar una tecnología que a lo mejor dentro de X tiempo nos damos cuenta de que supone también un gran problema. Pero al menos no debes de dejar de considerar o explorar cuáles son las posibles consecuencias no deseadas del desarrollo de esta nueva investigación, de esta nueva tecnología. Y eso creo que es algo que se está, digamos, incorporando cada vez más en muchos proyectos. Hay nuevos elementos, porque me dices, estamos investigando y estamos sacando nuevos elementos, no sé, a veces me resulta como ya nada, ya me has dejado impresionada pensando que Spiderman podría conseguir funcionar, ¿qué nuevos elementos podemos encontrar para seguir haciendo cosas nuevas? ¿O los elementos ya están todos descubiertos y solo tenemos que ver dónde les encontramos? Como elementos, ¿te refieres a elementos químicos o...? Sí, como elementos químicos. Sí. A ver, elementos químicos como elementos químicos están todos descubiertos. Me han dicho que la tabla esa que estudiábamos nosotros en tercero de BUP, que yo soy de las de BUP, ya tiene nuevos ingredientes, ¿no? O sea, es que hay alguna cosa más a mayores. A ver, puede haber nuevas combinaciones de estos elementos. Ajá. Es decir, tú puedes combinar estos elementos de nueva y por eso seguimos produciendo pues nuevas moléculas o nuevos materiales, ¿no? Porque digamos que si te pongo un ejemplo musical, si los elementos son las notas musicales, ¿vale? son las que son, tú las tienes ahí, pero tú ahora puedes componer nuevas sinfonías, nuevas canciones, nuevas melodías. Y algunas que a lo mejor están por descubrir, ¿no? Los combinas de otra manera y sigues sacando cosas. Pero digamos que los ladrillos esenciales, las piezas esenciales, que son los elementos químicos, esos son los que son. Es decir, si descubriésemos uno que no está descrito, digamos, tiraría por tierra toda la estructura que conocemos ahora mismo de la ciencia, porque digamos que hay una serie de un modelo estándar donde sabemos cómo está hecha la materia en términos de átomos, de electrones, de protones, cómo se combinan, y en base a esas combinaciones tenemos los elementos que tenemos. Es decir, tener un nuevo elemento implicaría romper con ese conocimiento fundamental que nosotros tenemos ahora mismo de la materia y digamos que contradeciría el modelo estándar que tenemos en la física y en la química. Es decir, obviamente no puedes decir que no, pero sería un poco disruptivo. Cuando descubrís, como me has dicho antes, que vosotros estáis utilizando la quinina, es algo que ya conocéis y lo encontráis de repente en algo como en una cáscara porque os ponéis a investigar qué es lo que tiene o es que ya sabéis qué componentes hay en cada material. Sí, a ver, la quitina se sabe, o sea, estaba descrita ya, hay mucha gente que ha investigado en eso y es uno de los componentes principales del exoesqueleto de muchos insectos, está también en la gamba, en la langosta, en los cangrejos.
Es un polisacárido, es decir, no es muy distinto, por ejemplo, de la celulosa que tenemos en la madera. Por ejemplo, con la celulosa y con la madera se ha investigado durante muchos años y digamos, la tecnología incluso de nuestros ancestros ya han estado trabajando con la madera, ¿no? Entonces, aquí lo que viene, pues bueno, nosotros, en nuestro caso particular, pues decíamos, bueno, si la celulosa es muy similar, pero se diferencian en que la quitina tiene un nitrógeno, que es uno de esos elementos, es un átomo de nitrógeno en su estructura, ¿qué podemos hacer con la quitina en comparación a la celulosa? Entonces, digamos que estábamos comparando el comportamiento de cómo producimos materiales a partir de esta madera y cómo producimos materiales a través de esta quitina, en este caso particular, por ejemplo, que hablábamos, cómo hacer electrodos para baterías con uno y con otro, y ver cuál de los dos funciona mejor. Y vimos que era la quitina. Vale, y entonces, cuando eso sucede, Fran, claro, yo pienso en un electrodo y pienso en una batería, no sé por qué, hago una relación junta. Y entonces, claro, como yo no tengo mucha imaginación, no sé si el tema de electrodos tiene que ver o no tiene que ver, ¿podríamos conseguir energía como para hacer algo desde un punto de vista de baterías o algo así, o no? A ver, en el tema de la batería con energía, aquí lo que estamos hablando es de almacenarla. Es decir, realmente no estamos produciendo energía. Nosotros cuando hablamos de este electrodo, tú lo que tienes es una batería, en este caso son baterías de flujo de vanadio, y estas baterías sirven para almacenar energía en grandes cantidades. Pero claro, esa energía tiene que venir de algún sitio. Entonces puede ser, por ejemplo, interesante porque almacenan grandes cantidades, por ejemplo, para ciudades, ¿no? Entonces tú, si tienes energías renovables, como puede ser la solar o la eólica, que son intermitentes, es decir, que tú estás captando energía durante el día, pero no durante la noche, o captas menos en un día nublado, ¿no? Y con la eólica, pues dependes un poco también del viento que está pasando en ese momento. Entonces tú tienes una serie de picos ahí que a lo mejor en el momento en que más energía tú estás tomando y produciendo, digamos, no es cuando más demanda tienes, entonces, o viceversa, a lo mejor tienes más demanda en un momento en que no estás tomando tanta, ¿no? Entonces, tienes que ser capaz de almacenarla para luego usarla cuando sea necesario, ¿no? Y aquí es donde estas baterías pues son útiles. En lo que es esa producción, pues bueno, ahí ya habría que hablar de otras muchas tecnologías. Yo, por ejemplo, no trabajo en esas tecnologías, pero bueno, ahí ya habría que hablar de lo que llaman un mix energético. Es decir, nosotros ahora mismo todavía las sociedades que tenemos son muy dependientes de incluso centrales de carbón, de gas natural, de, digamos, combustibles que son fósiles. Y sí que se va poniendo mucha más energía renovable, pero esa energía, pues como digo, no solo no da la cantidad que es necesaria, sino que además es intermitente, ¿no? Hay otras opciones, ojalá algún día pues, podamos ver energía de fusión, donde, bueno, pues se está avanzando mucho en eso. Yo tengo ¿Qué un muy significa buen lo de amigo. energía de fusión? Porque ¿Cómo? a mí me suena nuclear. ¿Qué significa exactamente energía de fusión? Sí, a ver, yo no soy un experto en eso, pero la energía de fusión básicamente es la energía que pasa en el Sol. Es decir, en el Sol es energía nuclear, pero no es una energía que produzca residuos nucleares como produce la energía de fisión, Ajá. en la que está basada en las centrales nucleares que tenemos actualmente. Entonces, la energía de fusión es una energía nuclear que es totalmente limpia, porque al final no tiene residuos. El problema que tiene la energía de fusión es que, dicho de una forma poética, lo que tú necesitas es crear pequeños soles en la Tierra. Es decir, yo conozco un investigador que estaba en el MIT, se llama Juan Ruiz, que ahora trabaja en Oxford, y él trabaja en entender cómo es ese plasma, ese sol que tú generas en un reactor de fusión. Entonces, si nosotros pudiéramos tener un reactor de ese tipo, se acabarían todos los problemas energéticos, porque claro, sería como tener pequeños soles allá donde los necesitas. El problema es que tienes que generar un sol y tienes que estabilizarlo. Entonces, conseguir que la materia esté igual que en el Sol, que al final es una especie de plasma que se llama, y que eso esté bien confinado y no se escape, pues bueno, necesita un campo magnético muy grande, porque no lo puedes tener, o sea, esto ya no está dentro no hay ningún material que lo aguante, ¿no? Entonces necesita
confinarlo dentro de un campo magnético. Necesitas generar ese campo magnético. Es decir, hay una serie de retos tecnológicos muy grandes, pero bueno, hasta donde yo sé se está avanzando en eso. Una cosa que a lo mejor te resulta un poco una pregunta extraña, pero por ejemplo este compañero que dices tuyo, que yo me estaba imaginando casi como la mano de Dios, ¿no? O sea, es ahí creando con unos elementos para mantenerlo y demás. Claro, yo imagino que a lo mejor puedes dedicarte toda tu vida a poder hacer algo así y que a lo mejor incluso te jubiles y has dejado un estudio para que otro continúe, pero es como, bueno, yo al final no he creado nada exactamente que pueda masticar y que lo sepa a ciencia cierta, ¿no? Que si me he confundido o no me he confundido. ¿Cómo se lleva esa situación como investigador? Porque yo creo que tiene que haber frustración de por medio, porque a lo mejor llevas muchos estudios, datos recogidos y que de repente digas, la madre que me parió, esto no va como yo quería. Bueno, a ver, yo creo que no, yo no creo que se lleve con frustración. Creo que se debe de llevar con humildad. Pero sobre todo porque uno tiene que ser consciente de que al final, la frase esta, ¿no? De nosotros construimos sobre hombros de gigantes, es decir, nosotros en otra época no existen los hombres del Renacimiento, es decir, ya ninguno de nosotros somos Leonardo da Vinci o igual puede venir algún Newton o Einstein, que ellos solos desarrollen una completa revolución, ¿no? Pero la ciencia ha llegado ya a un punto donde el nivel de conocimiento que nosotros tenemos y la complejidad de todo lo que ya conocemos, al final una sola persona, por ejemplo, en el caso de esto, no va a llegar y, bueno, con lo que yo sé de física voy a desarrollar la energía de fusión, ¿no? Al final esto es un esfuerzo colectivo donde cada uno de nosotros, en el campo en el que investigamos, en el mío en el de los materiales, en el de Juan puede ser la energía de fusión, cada uno aporta su pequeño grano de arena, ¿no? Entonces ahí es donde digo que está ese punto de humildad y no de frustración. Es decir, cuando tú terminas tu carrera, pues esa tecnología no va a estar ahí, pero tú sabes que tú has aportado tu grano de arena a avanzar el conocimiento en un área específica relacionada a esa tecnología, ¿no? En el caso de Juan, por ejemplo, pues si él estudia cómo es el flujo o la pérdida de temperatura que tiene ese plasma cuando está confinado, pues bueno, no sé hasta dónde va a llegar él, ¿no? A lo mejor llega al final y dice, bueno, no he llegado a ver la energía de fusión, pero sé que el conocimiento que hay ahora mismo del flujo de temperatura a través del plasma tiene parte de mi contribución, ¿no? En mi caso igual, es decir, yo probablemente no vea que existan, digamos, lo que se llaman biorefinerías que tomen todo tipo de desechos y produzcan todo tipo de materiales que necesitamos en nuestra sociedad, de manera que haya, digamos, una completa circularidad, ¿no? en esos materiales, donde estemos produciendo una serie de recursos que luego se reintegran en el ciclo, etcétera. O sea, porque eso al final sería ya que nosotros tuviésemos una serie de tecnologías idénticas a la complejidad de la naturaleza. Eso es un límite prácticamente imposible para nosotros. Yo creo que no somos tan inteligentes en ese aspecto como creemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero al final tú, pues cuando llegas al final de tu carrera científica, pues dirás, bueno, yo contribuí, hay una serie de artículos que yo saqué, un conocimiento que espero que a los que vienen detrás leerán esos estudios, analizarán eso y les servirá para no empezar desde el principio. Es decir, nosotros ahora usamos una serie de técnicas que se basan en conocimientos, por ejemplo, de mecánica cuántica, donde personas en 1920 y 30 y 40 ayudaron a desarrollar eso, ¿no? Y a nosotros ahora usamos aquello. Ellos, pues Einstein o Heisenberg o todos esos científicos de esa época, no llegaron a ver a lo mejor muchas de las tecnologías que tenemos ahora basadas en lo que ellos hicieron. Pero gracias a que ellos lo hicieron, nosotros no tuvimos que empezar a preguntarnos las preguntas que ellos se hicieron, sino que empezamos un poquito más adelante, ¿no? Entonces, ese al final es la estructura de la ciencia, es decir, tú vas construyendo lo que otros avanzaron. Y por eso, además, es tan importante lo que hablábamos de que la sociedad entienda el valor. Porque hay mucha gente que a lo mejor te dice, es que parece como que invertir cierto dinero en ciencia fundamental no parece una prioridad. Es decir, con la que está cayendo en el mundo, ¿qué me interesa ahora mismo saber
qué es la antimateria. Pero es que no sabemos, si no investigamos ahora en ciencia fundamental, dentro de 100 años no estaremos con el conocimiento para seguir avanzando. Es decir, por eso es un proceso continuo que hay que entender cómo funciona. Claro, y con esto me sigue la siguiente pregunta, porque hay fama, ahora me dices que no, todo lo contrario, porque además a ti te vemos muy extrovertido, que en ingeniería a veces la gente es como un poquito más retraída y de investigar tanto que es muchísimo más para adentro. Pero claro, me estás hablando de humildad, de paciencia, de unión de equipo, ¿no? De otro tipo de liderazgo. Todo eso en la carrera, en algún momento, en la tesis o en algún sitio, os enseñan a hacer el trabajo de desarrollo personal para poder ejecutar una muy buena desarrollo profesional? A ver, hay una parte personal, obviamente, cada persona de una manera distinta, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor se ajusta más a ese estereotipo del ratón de laboratorio y gente que a lo mejor es más extrovertida y tiene otro tipo de facultades, ¿no? Hay cosas que tú aprendes a lo largo de tu vida, pues yo a lo mejor también durante mi infancia, como yo crecí, en las relaciones que yo he tenido con personas, el haber hecho deporte jugando al fútbol, es decir, hay una serie de cosas que te van desarrollando también como persona. En la carrera, en la universidad en sí, realmente ese tipo de lo que llaman, en inglés le llaman soft skills, como, digamos, unas habilidades que no son el núcleo de lo que tú aprendes, pero que son, digamos, complementarias. Realmente eso no te lo enseñan. Sí que es verdad que ya empieza cada vez más a haber ciertas asignaturas complementarias que te ayuden a eso. Es decir, ¿no? En la universidad pues ya intentan que haya ejercicios donde tú tengas que explicar tu trabajo, pues el problema que has resuelto tienes que explicar a la clase, o tienes que hacer una exposición de un tema en cuestión, o tienes que hacer cosas que te ayuden a desarrollar, pues digamos, tu habilidad para expresarte, para explicar. Es decir, eso ya cada vez lo hay más en la carrera. Por ejemplo, una de las cosas que hablábamos en ECUSA, hay programas para ese desarrollo profesional, pues son cosas que también te ayudan a eso, a cómo desarrollar habilidades, digamos, complementarias a lo que es el conocimiento puramente técnico. Dentro de que tú tengas programas de ese tipo, de que lo puedas aprender a través de ciertos ejercicios en la universidad, obviamente, luego también está la persona, es decir, a lo mejor hay personas que simplemente son introvertidas y que igual terminan haciendo ese tipo de trabajo porque es lo que les va, porque saben que si van a estar en el laboratorio están más cómodos investigando y no teniendo que lidiar en un ambiente más social, ¿no? A lo mejor hay gente que sí que entra en eso porque les gusta, pero que luego tienen el factor social, ¿no? O sea, hay un poco de todo, ¿eh? Cada caso es individual. ¿Existe la posibilidad, porque antes has dicho un poco como esa etiqueta posiblemente mal puesta de rata de laboratorio, que se pueda compaginar con un proceso de pareja y familia y que incluso la pareja entienda, es que se va a las 8 de la mañana a investigar y vuelve a las 8 o 9 de la noche y yo prácticamente no veo a ese científico o científica que tengo en mi casa? Yo creo que sí que se puede. A ver, hay una parte muy vocacional en la investigación que hace difícil que tú mentalmente en muchas ocasiones desconectes, ¿no? Es decir, a lo mejor tú te vas del laboratorio, pero el problema sigue ahí, el reto sigue ahí, tu cabeza sigue dándole vuelta a eso, ¿no? O sea, esa parte es obviamente tuya de la capacidad que tú tengas para desconectar y llegar a casa y ponerte a pensar en otras cosas o no. Lo que sí creo que es importante y creo que también se está haciendo es que tiene, como en cualquier oficio, tiene que haber, digamos, herramientas que permitan la conciliación familiar, ¿no? Tanto para hombre como para mujer y que tú, digamos, tengas la flexibilidad para poder también tener tu familia e irte a tu casa cuando sea necesario y pasar tiempo de calidad con tus hijos, etcétera. Quiero decir, obviamente luego al final va a depender también de uno, ¿no? Pero lo que sí debe digamos, la institución de investigación, el instituto de la universidad, como en cualquier otro trabajo, es permitirte o al menos no penalizarte por el hecho de que tú quieras tener un balance entre vida personal y vida profesional, ¿sabes? O sea, en ese aspecto creo que, o sea, todavía puede haber casos, pero yo creo que se está avanzando bastante en ese aspecto. ¿Cómo llegar así, para tener mis últimas preguntas, a la escuela? Porque tú has dicho, deberíamos de llegar a la sociedad y quizás a lo mejor la herramienta inicial
porque tú le dices a un niño, ¿qué quieres ser? ¿No? Entonces te dice, pues futbolista, médico, abogado, arquitecto, pero científico no es una de las palabras que todavía más se preguntan cuando llegas a infantil. Y tengo 3 niños y escuchas a otros niños y la palabra científico les suena todavía como un poquito extraño. Quizás a lo mejor aparece un poco más en últimos años de bachillerato, ¿no? O cuando la gente empieza a plantearse. ¿Llegáis a las escuelas desde pequeñines para que puedan ver que es necesaria esa figura y que vean que sois de carne y hueso y un poco qué es lo que hacéis y las necesidades para hacerlo? Porque claro, yo creo que si de repente les cuentas la telaraña a mi hijo de 4 años, si vas al cole y le explicas cómo es esto y que pueden hacer un Spiderman, te escuchan todos y empezarían a pensar, madre mía, es un material mucho más duro que el acero y no se les olvidaría nunca. ¿Llegamos a eso en las escuelas? Porque en mi cole todavía no ha llegado. A ver, llegamos, pero obviamente no lo suficiente. Es decir, y por eso te decía que también es labor nuestra de los científicos de contribuir a eso. Yo, por ejemplo, en Estados Unidos participaba en un programa que se llamaba ECUSA en las escuelas, que era con esta asociación, y yo iba a dar charlas a los colegios y iba justamente lo que estás diciendo. Yo les daba una charla que se llamaba de cómo hacer un superhéroe. Qué guapo. Y entonces le hablaba de eso, le hablaba de la tela de araña, le hablaba de materiales de alta resistencia para, no sé, para la estructura, para la armadura de Iron Man o el escudo del Capitán América, o le hablaba de que Iron Man tiene, por lo que tiene en el centro, esa luz que le sale del pecho, un reactor de fusión, ¿no? Entonces, pues le hablaba de la energía de fusión, tal. Entonces, y a los chavales les encantaba. Claro, es que la única idea que tienen respecto a eso es Hulk, científico que se le va la pinza y de repente se vuelve radioactivo. Claro. Pero entonces, bueno, yo lo hacía así, había por ejemplo, yo recuerdo un par de compañeras mías que iban a hablarles también de la investigación médica y de cómo se desarrollan nuevos fármacos, es decir, problemas que tenemos, por ejemplo, con la resistencia bacteriana a los antibióticos. Es decir, existe un riesgo muy grande de que en X años, a lo mejor en 50 años, podamos no tener antibióticos que funcionen efectivamente, en parte por mérito de las bacterias, pero en parte también por el mal uso que nosotros hacemos de que, bueno, mucha gente pues se toman los antibióticos, digamos, sin ton ni son. Todas esas cosas es bueno contárselas a los niños cuando están todavía en el colegio. Obviamente se podría hacer mucho más y bueno, nosotros pues vamos, creo que un poco también parte de todo, sería bueno pues que se les diese, no sé, los medios de comunicación, la televisión, mucha más visibilidad cuando hay avances, cuando hay cosas, pues que se cuente mucho más, que se ponga en horario a lo mejor de mayor audiencia, que muchos de los programas a lo mejor de ciencia que ves suelen ser a altas horas de la noche ya o en horas que obviamente no son las horas que más se ven, no sé. A mí obviamente me gustaría escuchar mucho más a niños que digan, pues quiero ser científico, quiero ser ingeniero, quiero desarrollar nuevas tecnologías o nuevos conocimientos. Yo he jugado al fútbol mucho, soy futbolista futbolero y digamos, estoy un poco más sesgado hacia la penalización al que quiera ser futbolista, ¿no? Porque a lo mejor yo quise serlo en su momento. Me preocupa mucho más cuando veo ahora, por ejemplo, niños que te dicen que quieren ser youtuber y que quieren ser influencer y que quieren ser instagramer. Es decir, donde su gran motivación es estar en una red social contando lo que hacen todo el día y que la gente, a ver cuántos likes tengo al respecto, ¿no? A mí eso, pues, me encantaría que en vez de eso me dijeran, quiero ser médico, quiero ser enfermera, quiero enfermero, quiero ser ingeniero. A lo mejor creo que lo tenéis que plantear con un canal de TikTok, o sea, para poder conseguir calmarles y llegar a su situación, porque no sé si lo has visto, que en TikTok hacen como experimentos científicos. O sea, si a alguien se le ocurre algo que hace, yo qué sé, con Coca-Cola y mete algo y entonces hace una jugada y entonces lo repite de repente la gente viral. A lo mejor podéis ver algún tipo así de cosas raras, hagáis ahí un poco, como pusieron nosotros bicarbonato con agua y de repente conseguimos como tipo nieve o no sé qué era y los niños estuvieron jugando, que a lo mejor se repita porque claro, yo veo difícil que desde un punto de vista social, viendo además cómo son nuestras televisiones, que ahora la mayoría de nosotros ya no vemos ni siquiera el canal de televisión normal, sino que elegimos que vemos a través de Netflix, HBO, Disney o el canal que nos corresponda un poco en esa situación, a lo mejor el que os metéis en la nueva tecnología. Yo os lo dejo ahí, porque como tenéis asociaciones, a lo mejor entráis en TikTok, empezáis a hacer un vídeo de estos así un poco extraños, os ven de una manera distinta
y captáis a todos. Bueno, pues habrá que ir por ese tipo de canales. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, en Swansea, el departamento, tenemos nuestro Instagram. Y bueno, y ahí pues vamos poniendo cosas que los alumnos les gusta y tal. O sea, creo, a ver, por ejemplo, creo que toda esta crisis que hemos vivido, o que estamos viviendo, de hecho, creo que también ha ayudado a poner de manifiesto dónde están muchos de los héroes, ¿no? Es decir, y ya no solo digo gente que pueda ahora querer hacer medicina o enfermería, pero los héroes han estado incluso en cajeros en los supermercados, o la gente que ha estado limpiando para que todo estuviese limpio, para que hubiese menos virus. Es decir, hay muchos oficios y muchas profesiones que se han reivindicado como realmente importantes, y ojalá ahora haya niños que quieran ser muchas de esas cosas porque ven que tienen una contribución social muy importante, sobre todo en escenarios como el que hemos visto, más allá de simplemente el aspirar a estar en una red social, ¿no? Pero bueno, creo que ahí, pues bueno, en el aspecto que hablábamos, que es del de la ciencia, es responsabilidad también de los científicos, de hacer llegar la ciencia a los pequeños y a la sociedad. Y también es un poco responsabilidad de todos, ¿no? Pues bueno, también de medios de comunicación, bueno, pues de espacios como en donde tú y yo estamos hablando. Pues es un gustazo poder estar hablando aquí de esto y que haya ahora, pues a lo mejor 1000 personas que escuchen esta conversación y a lo mejor esto sirva para que vean, a lo mejor no se habían planteado muchas de estas cuestiones, ¿no? Y ahora se las plantean, ¿no? Alguno más de uno con el café de hoy está empezando a pensar en quitina, en bioinspiración, en las telas de araña, en Spiderman. Yo solo te voy a citar y te voy a hacer una petición. Ese programa que has hecho de cómo conseguir fabricar tu superhéroe, está guay que esté en Estados Unidos, pero bueno, como eres de la tierra y eres español y tal, yo que tú haría un vídeo de estos así que fuera explicativo, porque muchas mamás como yo nos encantaría que nuestros hijos pudieran escucharlo, porque seguro que se lo ponemos en el canal y no se van a mover y por lo menos aprenderán algo interesante, porque estamos de algunos youtubers hasta aquí y un poquito más alto. Muchísimas gracias, Fran, por habernos regalado esta hora. Ha sido súper agradable haber podido estar compartiendo contigo, sobre todo, pues eso, ver ideas y sobre todo que empecemos a palpar y empatizar con las necesidades también sociales que tenemos y ese apoyo logístico que necesitan nuestros científicos para que al final nosotros podamos vivir un poquito mejor, que yo creo que consta un poco de eso, ¿no? Que entre todos podamos hacer que este mundo sea mucho más sostenible y sobre todo más practicable. Mil gracias. Muchas gracias a ti bueno, por la oportunidad, por haber podido charlar aquí. La verdad es que ha sido muy divertido. Y bueno, y tomo el guante. Ya te informaré de ver el vídeo sobre el superhéroe, te mantengo informado. De hecho, si lo tienes, de hecho te damos otro café para que directamente nuestros hijos, que muchas veces lo escuchan en coche, veamos cómo se puede hacer un superhéroe, porque claro, todo el mundo va a querer hacerlo. Y sobre todo porque, claro, eso es lo que tiene Marvel, ¿no? O sea, es que nos enseña muchas cosas y parece que es de ciencia ficción y nos acabas de decir que no es tan ciencia ficción, sino que es más movimiento científico. La naturaleza tiene mucha más ciencia ficción de lo que creemos, que realmente no es ficción porque está ahí, solo tenemos que mirarla. Pues muchas gracias. Pues ya lo habéis oído, Fran. Este café, no me digáis que no ha sido interesante y sobre todo diferente. Solo te queda a ti, te queda dar al me gusta, te queda compartir y que lo empieces a hablar en el café, porque es que, vamos, yo ya te digo que hoy en la reunión que me toque, lo de Spiderman va a salir seguro. Mis hijos van a flipar porque van a creer que les estoy mintiendo. Ya sabes dónde puedes encontrarnos, en rosamontana.com o en inbien.com, donde tienes tu academia para poder seguir formándote en temas de desarrollo personal, desarrollo profesional, en temas de pareja, en todo lo que tú quieras. Y si necesitas ponerte en contacto directamente conmigo, pues a mi correo rosa@rosamontana.com. Como siempre, un placer estar ahí. Te esperamos en tu siguiente Café Invive.